Un saludo para todos. Hoy continuamos con el curso de LibreOffice Writer y hoy veremos un tema nuevo relacionado con los objetos. Si nosotros abrimos eh, el, el programa de LibreOffice, nosotros nos vamos a encontrar con unas opciones aquí. En este caso, nosotros estamos haciendo un curso de LibreOffice Writer y aquí hay otra opción. Como sabemos, LibreOffice Writer es una suite ofimática donde podemos tener varios elementos, ¿no? En este caso, documentos de Writer, un libro de hoja de cálculo o calc, una presentación, un programa de dibujo y un programa de edición de fórmulas matemáticas. Ahora, si nosotros tenemos un documento de este caso de Writer, nosotros podemos insertar dentro de este documento otros archivos, en este caso una hoja de cálculo o presentaciones o estas de aquí, a excepción de esta base de datos. Bueno, voy a abrir un documento en Writer para mostrar un poco cómo se insertan estos otros documentos dentro de nuestro documento. Bueno, una vez abierto el documento, nosotros podemos ir aquí a la ficha insertar y podemos ir aquí donde dice objeto y nos vamos a encontrar con tres opciones: fórmula, código QR o objeto OLE. Voy a darle en esta opción objeto de OLE y se me va a abrir esta ventana. Entonces, en esta ventana nosotros podemos crear o insertar este tipo de documentos. Ya sea, podemos crear uno nuevo, ya sea de este tipo, o podemos crear otros objetos. En este caso, si yo quiero insertar una hoja de cálculo de LibreOffice, voy a crear una nueva. Él me crea este tipo de documento. Si yo le doy doble clic aquí, y aquí desde estas puntas de aquí, yo puedo agrandar o controlar el tamaño de estos puntos. Bueno, entonces un ejemplo, vamos a hacerlo un poco más grande aquí para poderlo. Y desde los lados yo puedo moverlo donde yo quiera, donde aparezcan estas flechas. Yo lo puedo mover de aquí. Entonces, tenemos dentro del documento de Writer, hemos insertado un documento o una hoja de cálculo. Si nosotros aquí, por ejemplo, anotamos un número, podemos anotar números, aunque nosotros no hemos visto qué es una hoja de cálculo, en este caso en LibreOffice. Nosotros podemos hacer uso de las funciones como en una hoja de cálculo. Por ejemplo, si le escribimos suma, y si yo escojo el rango, podemos realizar la suma de estas opciones. Lo mismo ocurre con con estos otros tipos de archivos. Ahora, si yo hago clic acá afuera en una parte en blanco, él va a quedar así. Entonces, si damos doble clic, podemos cambiarle el formato a esto. En este caso, yo le voy a colocar que todos los bordes sean de un solo color, sean y por ejemplo, vamos a decirle que, no sé, que sean de un color así visible. A la hora de que nosotros podamos o tengamos el documento ya finalizado, se puedan ver todas las celdas. Lo mismo podemos hacer para otros documentos, como les mostraba. Entonces nosotros vamos aquí a insertar objeto y por ejemplo podemos agregar una presentación. Y del mismo modo podemos cambiar la posición de donde queda este documento. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y aquí podemos, dando doble clic, podemos cambiar la presentación que hay insertada en este documento.
aquí pues podemos crear la presentación. Y podemos agregar más diapositivas aquí. Por ejemplo, podemos agregar otra diapositiva, podemos cambiar varias opciones y aquí cambia todo este menú. Cambia todo este menú de aquí, como si tuviéramos las opciones del documento de la presentación. A ver qué otro documento. Las inserciones que nosotros hemos hecho hasta el momento, si nosotros vemos aquí, están en crear un nuevo documento, pero también podemos crear a partir de un archivo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, podemos enlazar el archivo o lo vamos a dejar aquí en este caso. Yo tenía por aquí un archivo de una hoja de cálculo, la que habíamos estado utilizando en otro video. Si yo lo voy a abrir aquí, si nosotros vemos aquí el que ha insertado este documento, y lo mismo podemos cambiar el tamaño. Si damos doble clic podemos cambiar el tamaño y podemos agregar otros nombres. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Antonio Gómez, la dirección, y aquí un correo. Voy a inventar un correo .net. Ahora, en este caso nosotros hemos insertado este archivo, pero si vamos al origen del archivo, en este caso aquí lo tengo, que se llama direcciones 1. Voy a borrar esto. Nosotros no vemos los cambios guardados aquí. Por ejemplo, yo le agregué aquí este nuevo nombre, Antonio Gómez, y le agregué esta dirección y este correo. Pero si nosotros vamos aquí, esto no se ve reflejado este cambio que estamos haciendo. Nosotros podemos trabajar el archivo de esta forma si queremos que el archivo de origen no tenga cambios, o también podemos insertar el objeto, en este caso la hoja de cálculo, crear a partir de archivo, y si nosotros dejamos marcados esta opción enlazar archivo, todos los cambios que realicemos se van a ver reflejados en el archivo que está guardado en otro formato, en este caso en la hoja de cálculos. Vamos a ver esto. Lo voy a abrir el documento, lo voy a dar a aceptar, y si nosotros, voy a modificarlo, voy a agrandarlo un poquito aquí. Si nosotros damos doble clic, esto lo podemos cambiar. Entonces, si nosotros aquí, por ejemplo, agregamos otro nombre, Luis Arde, y aquí agregamos otra dirección, voy a agregar otra para que ahí como demuestra .com. Ahora, nosotros hemos agregado este nuevo elemento a la hoja de cálculo. Si nosotros vamos a la hoja de cálculo que tenemos acá, vemos que efectivamente se ha agregado este nuevo campo. Entonces nosotros podemos hacer que tanto la información que vayamos a importar aquí sea bidireccional, es decir, que los cambios que hagamos se vean reflejados en el otro tipo de archivo, en este caso la hoja de cálculo, o podemos trabajarlos sin que se note sin que se vayan a realizar cambios en la hoja de cálculo o en el otro archivo. Lo mismo puede ocurrir para estos otros documentos de aquí. En este caso las presentaciones o los gráficos, las fórmulas o un dibujo que tengamos. Podemos hacer ya sea teniendo esta opción, enlazar el archivo o hacer los cambios independientes.
Bueno, y hasta aquí sería el video de hoy y todo lo concerniente a cómo insertar objetos de este tipo, OLE